Hablar de comunicación desde el ámbito mediático es lo habitual. Noticias, reportajes, entrevistas, comentarios. Pero la comunicación es más que pararnos frente a cámaras y leer un texto noticioso o publicar en una primera plana del periódico o los titulares del Noticiero Nacional de Radio. La comunicación social es transversal a todas las relaciones humanas en la sociedad. Facilita el intercambio de datos, informaciones, conocimientos, ideas, mensajes, sentidos y significados entre personas, grupos y organizaciones. Contribuye a la interrelación, el diálogo, el debate, la participación popular y el consenso. La comunicación está en todos los procesos, en todos los momentos de nuestras vidas. Comunica una valla en la carretera, un mensaje de bien público o una empresa estatal que comparte sus resultados en redes sociales. Comunica un tuit del presidente, un cartel del vecino en la circunscripción o el grupo de WhatsApp que creó el delegado durante la pandemia y que es tan útil que aún sigue funcionando. Y por supuesto, el post en Facebook de una MIPYME que invita a sus clientes a contratar su nuevo producto. Entonces, en este escenario que vive Cuba hoy, se preguntará usted por qué es necesaria una ley de comunicación social. Vamos por paso. En nuestra Constitución, aprobada en el año 2019, queda muy claro el derecho del pueblo a crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento. Entendamos esta esencia. El acceso a la información es un derecho ciudadano. Justo en el artículo 10 se refiere además que el Estado, sus directivos, funcionarios y empleados tienen la obligación de atender, respetar y dar respuesta al pueblo, mantener estrechos vínculos con este y someterse a su control. ¿Cómo estrechar esos vínculos? ¿Cómo hablar de control popular? Lo dice clarito la Carta Magna. Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades conforme a las regulaciones establecidas. Y que los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios actúen con la debida transparencia. Y entonces, ¿cómo ser coherentes con el texto constitucional, con la política de comunicación social del Estado y del gobierno cubanos que declaran a la comunicación como un pilar de su gestión? Y por supuesto, con ese pueblo que exige como un derecho el acceso a la información y al conocimiento. Pues con una ley que norme la articulación del sistema para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social. Dicho así, parece muy grandilocuente, absoluto y futurista. Pero si le comento que hoy estamos presentando la versión 33 de ese proyecto de ley tras un riguroso proceso de construcción colectiva donde participaron profesionales y expertos de varias disciplinas, se consultaron 312 documentos legales, éticos y políticos sobre la práctica comunicacional en Cuba desde la etapa colonial hasta la actualidad, incluidas más de 90 tesis de pregrado, posgrado y otras investigaciones. No faltó el estudio de Derecho Comparado que abarcó más de 100 disposiciones normativas internacionales de todas las áreas geográficas. El equipo redactor intercambió con 6.638 personas y en total se registraron 1.426 opiniones que en su mayoría expresaron respaldo al anteproyecto y señalaron su pertinencia en el contexto actual del país. De las 1.426 opiniones emitidas, un total de 923 plantearon la necesidad de modificación, supresión o adición de contenidos al texto. En sus títulos se habla del sistema de comunicación social, de la información en los procesos de comunicación social, de los contenidos, de la comunicación social en el ámbito organizacional, mediático, comunitario, en el ciberespacio, del diseño de comunicación visual e industrial, de la comunicación social como bien público, de la comunicación de crisis, de la imagen y marca de país de la República de Cuba, de la publicidad y el patrocinio, de la comunicación en la vía pública o exteriores, de la investigación, desarrollo e innovación y de la información, preparación y superación en la comunicación social, de las organizaciones profesionales de la comunicación social, de la protección de la obra comunicacional, de la regulación y control de los procesos de comunicación social. No es una ley de medios de comunicación. Que los medios de comunicación son actores importantes de las sociedades, pero no es este caso. Comunicación social
es mucho más que medios de comunicación. Comunicación social es intercambio, es interacción, es sistema de relaciones, es diálogo, es puesta en común, es búsqueda de consenso, es identidad, es construcción de cultura, es participación social. Por lo tanto, si esos elementos a escala grupal, organizacional y social tienen hoy por hoy un protagonismo extraordinario en el cotidiano hacer de nuestras sociedades altamente tecnologizadas y cada vez más mediadas por tecnologías que se acercan al deber ser de la comunicación humana y social, que es el intercambio, que es la interacción, hay que establecer los deberes y los derechos para todos los actores que intervienen en ese proceso. Primeramente se define el sistema de comunicación social como procesos y acciones de comunicación, regulaciones, autorregulaciones, estructuras, recursos humanos, materiales y financieros que se establecen entre todos los órganos y organismos del Estado, las organizaciones de masas y sociales, formas asociativas, las organizaciones mediáticas, el sistema empresarial y demás actores económicos y sociales, e identifica dentro de la gestión del sistema de comunicación social 3 ámbitos convergentes: organizacional, que engloba la esfera de actuación de los órganos y organismos del Estado, las organizaciones de masas y sociales, el sistema empresarial y demás actores económicos y sociales; mediático, que define la esfera de actuación de las agencias de noticias, la radio, la televisión y los medios de comunicación social impresos y digitales; y el comunitario, que incluye la esfera de actuación de grupos humanos que interactúan y comparten en comunidad intereses, actitudes, saberes, costumbres, sentimientos, necesidades y tradiciones, tanto en espacios físicos como en plataformas digitales. ¿Qué importancia tiene esto? Escuchemos. El definirlos permitió superar el paradigma mediocéntrico que ve a la comunicación desde un enfoque enfocada en los medios de comunicación social. Y aquí se concibe la gestión de la comunicación como un proceso sistémico, integrado, estratégico, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales. En el caso de las organizaciones, se habla de que la comunicación social posibilita la coordinación y materialización de relaciones entre sus públicos de interés en los planos interno y externo. Los procesos comunicacionales que tienen lugar en las organizaciones poseen como especificidad su carácter institucional, empresarial u otro, en correspondencia con la misión, objeto o razón social de estas. El concepto organizacional es más amplio y por eso es entendible que la ley se refiriera mejor al ámbito organizacional, donde cabe lo institucional y lo empresarial, que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando la economía cubana se ha transformado muchísimo en ese sentido durante los últimos años. Otro elemento a destacar en esta ley es la definición de los medios fundamentales de comunicación social, porque recordemos que fue una categoría en la Constitución que debía desplegarse en la legislación futura. Pues bueno, los medios fundamentales de comunicación social son las organizaciones mediáticas que tienen un carácter estratégico para la construcción del consenso y el estímulo a la participación popular en el desarrollo económico, social y cultural del país. Visibilizan con transparencia la gestión estatal y el ejercicio de la democracia socialista, afianzan los valores y la identidad de la nación, movilizan la acción social para la defensa de los intereses de la población y la sociedad en general, constituyen mediadores políticos y culturales. Un dato imprescindible: los medios fundamentales de comunicación son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad, de acuerdo con lo preceptuado en la Constitución. Abarcan agencias de noticias, la radio, la televisión y medios de comunicación social impresos y digitales. Los medios fundamentales deben ser de propiedad socialista a partir incluso del presupuesto del Estado, para que se puedan adoptar todas las medidas para poder transformar la sociedad, para que se puedan adoptar todas las medidas para que llegue una comunicación directa, veraz, contrastable, para que se puedan adoptar todas aquellas medidas que estimulen a la población a que se implique en el proceso de transformación social que necesitamos.
También en esta norma que presentamos hoy en su articulado se reconoce el derecho a la libertad de prensa, el cual se expresa a través de los medios fundamentales de comunicación social y otros medios en el ámbito mediático conforme a las regulaciones establecidas en la Constitución, la presente ley y demás disposiciones normativas. Igualmente, en el ejercicio de ese derecho, las personas podrán participar en la conformación de las agendas de los medios de comunicación social y emplear estos medios de manera responsable como plataformas de debate sobre asuntos de interés de la sociedad y vía para el control popular. Yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando hasta llegar a un momento en el que ese deber de los medios de comunicación de reflejar esos problemas que quiere la ciudadanía sea lo que prime en nuestras programaciones. Ese es el primer deber de los medios de comunicación, decir la verdad, no mentir, investigar. Los medios tienen ahora, deben fomentar mucho más en las audiencias ese sentido, pensamiento crítico, antirracista, descolonizador, que está por supuesto en concordancia con nuestro modelo social. Y un punto importante de estas obligaciones y responsabilidades es que tienen que asegurar la participación de las audiencias en la gestión de los contenidos. Y algo que queda clarito en la ley para que no haya invento ni algunos inteligentes que quieran colarse entre líneas. Los medios fundamentales de comunicación social se financian esencialmente por el presupuesto del Estado o por el de las organizaciones políticas, sociales y de masas correspondientes. Y ojo, los demás medios de comunicación social descritos en este ámbito sostienen su producción comunicativa sobre fuentes legales de financiamiento reconocidas en el país. Y llegamos al tercer ámbito. La comunicación comunitaria sitúa el desarrollo humano sostenible y a las personas como centros de las prácticas y procesos comunicativos, promueve la transformación en función del desarrollo social y sustenta su gestión en intereses comunes. La gestión de la comunicación comunitaria contribuye a la participación popular y de múltiples actores en la identificación e implementación de alternativas de solución a las aspiraciones, demandas y problemas de la colectividad. La comunidad tiene ese don, por decirlo de una manera, en que allí, en ese espacio físico, subsisten tantas organizaciones como personas no afiliadas, algunas quizás, existen los vecinos de la cuadra, están las escuelas, está el consultorio médico, están otras formas de propiedad no estatal, como hoy las tenemos, que están creciendo. Todas tienen un denominador común, que debían actuar en función de la estrategia de desarrollo del municipio. Entonces, gestionar esa comunicación, que sea cada vez más activa, más proactiva, que genere relaciones coherentes, armoniosas, estables, afectuosas entre las personas, motiva más a la participación popular. Pero no es la única, por supuesto, porque es una integración. Lo que pasa es que la comunidad tiene formas de comunicarse, igual que los medios tienen, a partir de sus características técnicas, formas de expresar la información. La comunidad se informa, se gestiona la comunicación a partir de las características socioculturales de la comunidad. Más adelante en esta norma que presentamos se habla de comunicación social en el ciberespacio y la generación, selección, modificación, interacción y publicación de contenidos en las diferentes plataformas. Sobre todo se habla de protección de datos, construcción colectiva de políticas públicas, la promoción y preservación de legados sociales, culturales e identitarios de la nación. También se dedica un capítulo a la comunicación de bien público. La comunicación de bien público es una forma de denominarla, pero que es transversal para todos los procesos. Aun cuando se denomine así, de naturaleza, todos, en su mayoría, lo que hacemos y trabajamos a favor del bien público. El bien público está reconocido con lo que tiene que ver los valores, cuando tiene que ver con la educación. El número 9, de la publicidad y el patrocinio. Parto de una idea. No le podemos temer a la publicidad porque hoy en Cuba existe la publicidad y nosotros, los más jóvenes, la consumimos diariamente en redes y otros canales de comunicación ajenos a las instituciones y a un marco legal regulatorio. Es una realidad que no podemos ignorar. Por lo tanto, la alternativa a la alegalidad de estas prácticas es una ley y su respectivo reglamento que norme ese escenario complejo, pero vivo en la vida socioeconómica del país y del mundo. Darle la espalda a lo que ya existe, yo creo que no es lógico. Es como ponerse una venda en los ojos y decir, no, aquí no hay publicidad. No, aquí sí hay publicidad. Aquí sí hay publicidad y se está haciendo publicidad.
incluso desde los propios canales de YouTube, en otras maneras de consumo. Se está haciendo publicidad. Entonces, ¿qué va a decir la ley? ¿Que no existe? No, yo pondero el hecho, bien, se reconoce, existe, está ahí. Bueno, ahora lo que hay que hacer son reglamentos y procedimientos que hagan eso más ético. Cuba está haciendo publicidad. Ahora, esta ley lo que viene es a demarcar la forma en que tiene que hacerse esa publicidad. Y el socialismo hizo publicidad, siempre ha hecho publicidad. Lo hizo el socialismo ruso en sus orígenes, porque es una manera de que se conozcan los productos, repito, y servicios y los atributos que esto tienen, incluyendo los precios, para que la persona pueda tomar decisiones. Ahora, hacerlo con responsabilidad para orientar el consumo y no para incentivarlo es el mayor reto que tienen hoy los creativos cubanos que se dediquen a esa especialidad. Y no se queda atrás otro elemento que llamó mucho la atención, el patrocinio. Quedó definido finalmente de esta manera. Artículo 80, inciso 1. El patrocinio es la relación de intercambio mediante la cual el patrocinado recibe de una persona u organización un aporte financiero de bienes o servicios y como contrapartida, el patrocinador obtiene notoriedad de su nombre, marca, producto o servicio. Y muy puntual, artículo 81. El patrocinador no puede inmiscuirse ni decidir o influir en el desarrollo de la actividad del patrocinado. Si miramos Cuba hoy, es mucho más necesaria porque no hemos tenido hasta el presente una ley que ordene de manera integral la comunicación social. Ya tenemos la política, que por eso sale la ley, pero además está aprobado el modelo económico en el 8º Congreso del Partido Comunista y con esa aprobación, donde está reconocida todas las gestiones que estamos haciendo hoy, obviamente, más que nunca tiene que estar la presencia de todas las disciplinas que tributan al campo profesional de la comunicación social. Tiene un carácter educativo. Yo considero que es un instrumento valioso para que nuestra sociedad gane mucho más en cultura comunicacional. La ley justamente va a hacer su aprobación, debe ser el punto de cierre y de apertura, el punto de llegada y de partida, para que cada uno se convierta en un sujeto de derecho, que conozca realmente su sociedad y cuáles son sus deberes y sus responsabilidades y además sus derechos en torno al espacio en el que vive. ¿Qué le puede exigir y qué no a la comunicación social? ¿Qué le puede exigir y qué le puede dar a la comunicación social y sobre todo a la convivencia humana de una sociedad que tiene que ser cada vez más justa, más equitativa y más humana? Cuba habla de una ley de comunicación social, sin reducir su campo solo al mediático, e incluye todos los procesos que atraviesan nuestra vida cotidiana. Esta será una norma acabada, no cuando se vote por ella en la Asamblea Nacional y se logre aprobarla, no. Logrará su máximo esplendor cuando nos apropiemos de sus conceptos, de sus esencias que solo buscan centrarse en las personas y sus derechos como ciudadanos, pero como ciudadanos que participan, aportan, exigen, construyen. La Cuba que queremos necesita de comunicación para entendernos mejor como cubanos, como ciudadanos y como seres humanos. Nos vemos pronto. Chao.